Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal de Mindfulness Amitabha. Hoy queremos compartir contigo un texto muy bonito y muy profundo. Un texto que nosotros utilizamos como soporte de la práctica diaria del mindfulness. Al final del vídeo compartiremos contigo nuestra propia experiencia. Recibe un fuerte abrazo. Vivir cada día con los 5 sentidos. Un compañero para cada semana del año. Escrito por nuestro amado y respetado profesor, el venerable maestro Zen, Thich Nhat Hanh. La mayoría de nosotros nos pasamos demasiado tiempo pensando, pero posiblemente todos estos pensamientos no son muy útiles. Muchos de nuestros pensamientos se ocupan de las cosas que ya han pasado o de las que están por venir, aunque quizá no sucedan nunca. Así pues, nuestros pensamientos vagan por el pasado o por el futuro. Estamos ocupados con nuestros miedos y preocupaciones, con nuestros proyectos o aflicciones. Pensar puede ser muy productivo si permitimos que esto suceda con concentración y entendimiento. Sin embargo, cuando día y noche estamos con la misma cantinela sin fin ocupando nuestra mente, nos quedamos atrapados en nuestros pensamientos. Somos sus prisioneros. La respiración consciente interrumpe la corriente de nuestros pensamientos. Regresamos a nosotros mismos, a casa. Me gusta mucho volver a escuchar este texto, que siento que es muy profundo y que cada día puedo comprender mejor a través de la práctica del mindfulness. En mi experiencia, por ejemplo, antes de practicar el mindfulness, yo ya había escuchado hablar de la corriente de pensamientos, la atención plena, la quietud, y cuando leía sobre ello me parecía muy interesante y realmente me gustaba, lo comprendía. Sin embargo, no sabía cómo hacer. Lo comprendía de razón, pero no sabía cómo observar y cómo parar, cómo generar un espacio interior en mí. Es a través de la práctica diaria cómo soy consciente y tengo atención en esa corriente de pensamientos. Cómo soy consciente de que me estoy contando una película del pasado que pasa una vez y pasa otra vez y pasa otra vez, y soy consciente de ello. Ahora soy consciente de ello. Cuando llevo una práctica diaria, cuando el estilo de vida que he elegido y que hemos elegido es una vida consciente, a lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos, y desde dónde hacemos las cosas y desde dónde decimos las cosas, qué intención ponemos. Somos capaces de poner luz y poner atención a todo lo que está ocurriendo, dentro y fuera. A mí, por ejemplo, lo que me ayuda mucho es seguir unas pautas de práctica. Por ejemplo, la relajación total es una práctica de base muy importante en mi vida. Es muy importante porque siento que me relaja la tensión que puedo haber acumulado en el día. Siento que además me llena de energía para seguir el día, y además me da mucha información
Muchas veces cuando hago la relajación total y me tumbo, veo cómo ¡pum!, mis pensamientos brotan y entonces estoy en el futuro o en el pasado y no estoy realmente en el lugar donde estoy. Pues si estoy en la cama, en un sofá o en donde sea que esté, no estoy ahí, estoy en otro lado. Lo que hago es poner el foco de atención en volver a la respiración. Inspirar y expirar. Y sentir cómo entra el aire, las sensaciones que me produce. Entonces, cuando soy capaz de hacer eso, sé que mi cuerpo y mi mente están alineadas y por lo tanto estoy en el momento presente. Al escuchar de nuevo este texto, he podido entrar en contacto con una imagen, y es que recuerdo el campesino que estaba sentado a la orilla del camino y en ese momento escuchó cómo venía a galope un hombre montado en su caballo y a toda velocidad. Y cuando este hombre cruzó enfrente de él, entonces levantó mucho polvo con el caballo. Y este campesino le miró y vio cómo se alejaba precipitadamente el hombre en su caballo, galopando a toda velocidad, y se levantó para preguntarle: ¿dónde vas? Y entonces este hombre se giró apenas pudiendo mantener el equilibrio en su caballo y le dijo: no lo sé, pregúntale a mi caballo. Y a veces yo siento que mi vida es como si fuera montado en un caballo a toda velocidad, o incluso ya no sé si en un caballo o en un ave, en un tren de alta velocidad, porque mi proceso de pensamiento va saltando del pasado al futuro muy rápidamente. Y eso hace que me esté perdiendo lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Y había leído muchas teorías, me ha gustado mucho escuchar el compartir de Elena porque me he sentido realmente identificado. Cuando me di cuenta que tenía que realizar muchos cambios en mi vida porque me estaba desalineando con mis valores y bueno, como ya he compartido en otros vídeos, como por ejemplo el de superar la tristeza, sentía que no estaba escuchando la voz de mi niño interior, que no estaba sabiendo cuidar ese niño herido que necesitaba de mi ayuda, que necesitaba de los recursos del adulto que soy hoy, que necesitaba toda mi comprensión y todo mi amor y que no necesitaba que nadie diferente a mí viniera a cuidarle, sino realmente yo mismo. En esos momentos de mi vida pues devoré un montón de libros, no es que ahora no lo haga porque me encanta leer, y eran libros que estaban relacionados con vivir el momento presente. Y me han servido mucho porque me han hecho tomar conciencia de que realmente vivir el momento presente es una realidad, no es una teoría. Gracias a la práctica del mindfulness y a un entrenamiento muy concreto, puedo hoy decir que vivir el momento presente es experimentar la vida en el aquí y en el ahora, estando muy consciente de cuando mi mente está dispersada, pues decir, pues estoy pensando en el futuro, proyectando, sin ningún tipo de concentración, sin ningún tipo realmente de objetivo definido, sencillamente divagando. O por el contrario, cuando mi mente se encuentra anclada en el pasado, como si fuera una vieja barca abandonada a la ribera de un río y yo estuviera dentro arropado en la nostalgia, en lo que pudo ser y no fue, en aquello que tenía que haber hecho y no hice, y entonces lo que está sucediendo aquí ahora, ¡fum!, se esfuma
y ya no puedo disfrutarlo porque ha pasado delante mía. Y lo mismo siento con mis relaciones. Quizá estoy hablando con la persona más importante para mí en mi vida y ella está compartiéndome algo desde el corazón y yo, en lugar de estar escuchando profundamente, con todo mi corazón también, lo que estoy haciendo es rumiar y estar más atento de lo que voy a decir después, cuando ella termine, a realmente escuchar y estar 100% presente para esa persona importante en mi vida. Y yo siento que mi mente es como un lago. Ahora estamos compartiendo con vosotros, contigo, y enfrente mía veo un lago de agua apacible, de agua calmada, porque hoy no sopla el viento y el agua refleja realmente la realidad tal como es. Puedo ver los árboles reflejados, también el cielo azul, y puedo ver las diferentes palomas que cruzan volando y se reflejan en el agua. Y yo siento que mi mente, cuando está calmada gracias a la práctica del mindfulness, gracias a esa concentración que la atención selectiva hace que se produzca en mi mente, entonces siento que reflejo la realidad tal cual es y puedo experimentar la vida en todo su esplendor. Si por el contrario en el agua dejo caer un guijarro o dejo caer una piedrecita, entonces la piedrecita hace un montón de ondas en el agua y distorsiona la realidad. Y quizá ese bonito árbol que se estaba reflejando ya no es tan bonito, o ni siquiera puedo percibirlo. O el pájaro que está volando el cielo y se refleja en el agua como si lo estuviera surcando, tampoco soy capaz de detectarlo. Y esto pasa cuando mi mente está llena de pensamientos vacíos, de pensamientos parásitos, que es como si tuviera un lago y tirase un guijarro y entonces se enturbiase toda la realidad. Una práctica que a mí me ayuda muchísimo para darme cuenta de lo que está sucediendo en mi proceso de pensamiento y entonces concentrar la mente en el momento presente es la meditación sentada. Y es muy fácil de realizar, no hay que buscar tampoco un templo perdido a las montañas del Himalaya para poder llevar la atención a la respiración en un cojín de meditación o en una silla, sino sencillamente tener la determinación y la intención de querer observar qué está pasando en mi mente, qué está pasando quizá en tu mente. Entonces te invito a que pruebas esta práctica o que veas el vídeo que hemos compartido en el canal sobre la meditación sentada. Y me gustaría darte 3 pequeños tips para la meditación sentada. El primero de ellos es que no hay ningún objetivo que alcanzar. La meditación sentada es una práctica que el simple hecho de sentarte a estar contigo mismo o contigo misma ya es un objetivo en sí. Eso ya es la meditación sentada. Lo segundo que te quiero compartir es que es importante llevar la atención a la respiración. Vamos a compartir en otros vídeos del canal cómo en la práctica del mindfulness podemos llevar la atención o bien a las sensaciones corporales a través de la respiración, o bien a las emociones a través de esa observación de lo que estamos sintiendo, o bien a través de los pensamientos, o bien a través de los objetos de la mente, de eso que estamos pensando. Y la atención a la respiración en la meditación sentada sería esa primera parte del mindfulness, la atención a las sensaciones corporales. Y en tercer lugar te diría que no hay que dejar la mente en blanco. La mente va a continuar emitiendo un montón de pensamientos. Es una cuestión de observarlos sin identificarte con ellos.
Te damos las gracias por estar ahí, por haber visualizado este vídeo hasta el final. Nos encantará que compartas con nosotros tus reflexiones, tus pensamientos, tus comentarios. Si te ha gustado este vídeo y quieres apoyar nuestro proyecto, te invitamos a que te suscribas, a que le des a un me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Hasta muy pronto en el próximo vídeo de Mindfulness Amitabha.